Como yo ya te dije, la paginación de Laravel funciona solamente para Query Builder y para Eloquent. Sin embargo, ahorita no vamos a verlo con Eloquent, pero te puedo asegurar y me puedes confiar ciegamente que la paginación con Eloquent es igual como lo haríamos en Query Builder. Pero ya cuando lleguemos a la sección de Eloquent, vamos a ver la paginación con Eloquent. De momento confía ciegamente en mí en que la paginación con Eloquent básicamente es lo mismo que con Query Builder como la estamos viendo. Entonces nomás son esas dos formas cómo funciona la paginación. Pero imagínate que nosotros, que tú y que yo queremos paginar, por ejemplo, con una consulta cruda. Acuérdate que, por ejemplo, con el método db statement, pues le pasas la consulta cruda y todo muy bien. Pero recuerda que esta forma retorna un arreglo. Entonces, pues aquí es un problema porque si hacemos una consulta cruda con db statement, esta forma retorna un arreglo. Y aparte esto sigue siendo Query Builder, sí, pero este ya es SQL crudo, como ya lo hayamos visto, esa sentencia. Pero no, aquí más bien no es db statement, ya me ando confundiendo. Aquí es más bien es db select. Esa ya la vimos. Entonces sigue siendo Query Builder, sí, pero pues ahora sí que es una consulta cruda. Entonces por consecuencia esto no es Query Builder como tal, como el que hemos visto, sino que es consulta Raw SQL. Eso ya lo vimos. Entonces esa forma retorna un arreglo. Y entonces si tú haces una consulta cruda, pues no vas a tener acceso a la paginación que nos ofrece Laravel por defecto. Sin embargo, no te preocupes, ya que hay una solución. Y esa solución es haciéndonos un paginador manual con Laravel. Fíjate que ya vimos que para el método paginate, tras bambalinas nos retorna una instancia de Illuminate Pagination Length Aware Paginator. Ya sabemos. Y para el método simple paginate nos retorna una instancia de Illuminate Pagination Paginator. Todo muy bien. Entonces fíjate que para crear una instancia de paginación, pues obviamente lo vamos a tener que hacer manualmente. Para eso debemos de conocer la firma del constructor. Fíjate que para Length Aware Paginator, esta que retorna todos los links de paginación, va a requerir que le pasemos los ítems, es decir, el result set, el total de registros que arroja la consulta, porque acuérdate que ese es necesario para mostrar todos los links y la página final. Luego va a requerir también cuántos por página, va a requerir la página actual, esa que vemos con el query string page o como se llame, y tenemos el options, que acuérdate que las options básicamente viene siendo la path, la ruta y el conjunto de query strings. Para el paginator, para Illuminate Pagination Paginator, acuérdate que esta es con simple paginate. Esta es más sencilla porque simplemente requiere los elementos y no requiere un count del total de registros que arroja la consulta, porque pues ese nomás muestra el botón de next y de anterior. Luego también tiene el per page, la página actual del query string y las opciones. Entonces básicamente difieren de este parámetro count de total, que porque acuérdate que con Length Aware Paginator requiere el conteo ahora sí que de toda la consulta para poder mostrar todos los links y la última página. Pero el Paginator pues ese es más simple y nomás hace una consulta con que tú le pases el result set. Y ese result set pues tú por regularmente, como vas a usar paginador de Laravel, por lo regular se lo vas a andar enviando con un arreglo. Por ejemplo cuando lo usamos con db select. Entonces ahora que ya sabemos cómo construir una instancia de paginador, más bien ya que ya sabemos qué parámetros necesitamos para crear una instancia de paginadores, pues fíjate que yo me he planteado aquí un razonamiento ya predeterminado. Fíjate que para rolar eso, acuérdate como te dije, como vamos a hacer un paginador manual, los ítems es normal que tú se los pases en forma de un arreglo. Entonces, una vez que ya sabemos eso, pues nosotros nos va a convenir, o más bien se nos va a facilitar el uso de ArraySlice. Este método de ArraySlice es de PHP y la documentación del Laravel nos lo recomienda para partir nuestros result set. Fíjate, por ejemplo, nosotros tenemos esta consulta aquí toda muy bonita, esta que ya tenemos acá, por acá. Y pues fíjate que la tenemos ordenada, o lo ideal sería que lo usáramos por un order by determinístico. En este caso por videos ID.
Entonces fíjate que aquí ya me he preparado yo ya este diagramita de aquí. Y fíjate cómo tengo la tabla videos. En un momento le saqué una captura de mi tabla. Fíjate que como va a estar ordenado por ID, pues va a estar ordenado por orden ascendente, que de todos modos es lo de menos. Fíjate cómo está 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces acuérdate que para la paginación se requiere que los datos estén ordenados por un order by determinístico. Eso ya lo vimos. Y pues así se vería nuestro result set. Fíjate que el result set empieza del 0 al n, como por ejemplo los arreglos. Quiere decir que cuando nosotros retornamos un result set, el primer registro, por decirlo de una manera, el primer registro del result set estará en la posición 0. El siguiente pues estará en la posición 1, el siguiente en la posición 2. Entonces el result set, cuando lo tenemos ordenado, el result set empieza también por 0, como los arreglos. Entonces por ahí nuestra fórmula de matemáticas que vamos a ver, pues por ahí vamos a tener que andar restando un 0. Vamos a tener que restar menos 1. ¿Por qué? Porque es como los arreglos. Entonces ahí con nuestra fórmula de matemáticas que ahorita te voy a presentar, pues por ahí vamos a tener que restar 1, porque acuérdate que empieza en 0. Entonces fíjate que por ejemplo si queremos la página 1, pues básicamente sería del result set de la posición 0 a la posición 9, porque acuérdate que el 0 viene siendo el 1, el 1 viene siendo el 2, el 2 en el result set viene siendo el 3, el 3 viene siendo en la página viene siendo el 4, el 5 en el result set es la posición 4, el 6 en el result set es el 5. Entonces por eso te digo que por ahí vamos a tener que restar menos 1. Para la página 2, pues ya sería la otra parte. Ya empezaría el registro 11, sería en el result set su equivalente a 10. El registro 12, pues vendría siendo en el result set el equivalente al 11. Entonces fíjate cómo por ahí está menos 1. Entonces eso por ahí va a ser clave. Eso de restar menos 1 va a ser clave acá cuando hagamos nuestra paginación manualmente en nuestra formulita. Fíjate que la explicación que te voy a dar es un poco propia del razonamiento matemático que tú tengas. La fórmula que te voy a dar, si es que así se le puede llamar, porque pues es una operación simple, pero pues yo le digo fórmula, es relacionada con el conocimiento de matemáticas que tú tengas. No es tanto un problema de la programación. Es decir, lo difícil aquí es calcular de qué posición a qué posición, es decir, el limit y el offset. Lo difícil es calcular de dónde a dónde. Fíjate que por ejemplo para sacar la primera página tenemos que hacerlo de la página 0 de la posición 0 del result set a la 9. Para tener la página 2 va a ser de la página del result set en la posición 10 a la posición 19 del result set. Entonces lo difícil aquí es saber el cálculo matemático para calcular ese limit y ese offset tranquilamente de acuerdo a la página que nos pasen. Entonces esto que te voy a enseñar es un raciocinio propio de cómo tú entiendas las matemáticas. Esto sale con puras matemáticas, pero pues voy a tratar de explicártelo de la mejor forma para que sepas cómo llegué yo a esa solución, a esa fórmula. Pero repito, la solución es más orientada a las matemáticas, no es tanto de la programación. Entonces, pues aquí no hay mucho que explicarte en cuanto a la programación, sino que simplemente quiero que tú entiendas por qué yo llegué a esa conclusión, a esa fórmula. Entonces, con esa explicación que te voy a dar, pues voy a tratar de darte lo más claro posible, pero repito, pues no hay mucho que explicarte porque más que nada es un raciocinio matemático. Entonces fíjate que por ejemplo, si nosotros tenemos, aquí vamos a ponerte la problemática, si nosotros tenemos 20 registros totales y requerimos ahora sí que páginas de 10, pues vamos a tener ahora sí que lo que se conoce como 2 páginas. Dividimos 20. Vamos a ponerlo por acá mejor. Aquí empieza ya la fórmula matemática. Nosotros, por ejemplo, supongamos que tenemos un result set de 20 que arroja 20 registros. 20 registros. Pero tiene que ser con negrita. 20 registros. 20 registros. Si queremos 10 por página, 10 por página, pues básicamente va a haber
2 páginas, es decir, 20 entre 10 nos da 2. 2 páginas en total. ¿Por qué? Porque tenemos 20 registros. Lo dividimos en 10. Entonces dividimos 20 entre 10. Pues nos van a resultar 2 páginas. Por ejemplo, si tenemos 30, va a ser 30 entre 10. Pues esto nos da igual a, pues, 3 paginillas. 3 páginas. Por ejemplo, si tenemos 45, pues esto va a ser, esto no es una división entera. Una división que arroje, va a arrojar residuo. Entonces aquí dividiríamos 40 entre 10 nos da 4 páginas. 4 páginas. Pero los otros 5, porque acuérdate que queremos 45 registros. Pues primero dividimos la parte entera, 40 entre 10 nos da 4 páginas. Y los 5 restantes, pues va a ser otra página. Entonces va a ser 4 páginas de 10 y una de 5 registros. Entonces eso pasaría si tuviéramos, ahora sí que 45 registros. Si tuviéramos, por ejemplo, 98, pues sería lo mismo. Sería 90 entre 10, pues sería 9 páginas de 10. 9 páginas de 10 son 9 por 10, 90. Y las otras 8 restantes, pues sería y una página de 8 registros. Entonces ese es el razonamiento que yo quiero que vayas más o menos entendiendo de cómo sería la fórmula para calcular nuestro result set. Entonces eso es lo que te voy a dar como introducción. Acuérdate cómo están ordenados nuestros result set. Y ya se está alargando un poco el video. Vamos a seguir avanzando. Bendiciones.